Les damos las gracias por estar acá y la bienvenida a todas y todos. Y vamos a arrancar así. La actividad, agradecemos estar participando de esta actividad convocada por ADUR de Facultad de Ciencias Sociales, AFUR de Facultad de Ciencias Sociales, el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y la Sala de Egresadas y Egresados de Facultad de Ciencias Sociales. Ellos también son quienes formularon las 8 preguntas que vamos a hacer más adelante y sobre las que se va a debatir. A esas 8 preguntas les vamos a sumar las preguntas que ustedes hagan y le hagan llegar acá a la organización. Preguntarles por qué aceptaron estar en carrera para el próximo rectorado y que nos cuenten brevemente, porque son muy poquitos los minutos y tenemos que ser estrictos porque si no, no van a entrar todas las preguntas y lo que queremos es que se contesten todas. ¿Qué modelo de universidad imaginan? ¿Cuál es la universidad que nuestro país necesita en este momento y la que sería más adecuada o la que ustedes creen que es la más adecuada? Así que, bueno, arrancamos y corre el cronómetro. Buenas tardes, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a todos los colectivos de la Facultad de Ciencias Sociales el haber tenido esta iniciativa. Es el primer servicio universitario que organiza un evento de esta naturaleza. Estoy convencido que solo del intercambio abierto, de la discusión programática transparente y en confrontación de ideas, la universidad va a ser capaz de transformarse a sí misma en una agenda de futuro que tenemos que delinear entre todos. Esto es una tarea colectiva, no es una tarea individual, es una tarea que nos atañe a todos aquellos que tenemos un vínculo con la institución, como docentes, como funcionarios, como estudiantes, y que tenemos responsabilidades en la institución en tanto integrantes de los órganos de gobierno. La pregunta sobre por qué, en 4 minutos, decir por qué acepté esta candidatura y cuál es el modelo de universidad que uno pretende, es un poquito ambicioso resumirlo en 4 minutos. Voy a hacer un breve esfuerzo y voy a intentar asignar 2 minutos a cada una de ellas. La primera, ¿por qué acepté este desafío? ¿Por qué estoy aquí hoy cumpliendo este rol de ser candidato al cargo de rector? Yo creo que para que la universidad formule en el largo plazo proyectos de transformación ambiciosos y coherentes que necesitamos, se requiere tener una discusión abierta a estas características. Solamente a partir de la deliberación democrática, de la aplicación de las reglas propias de una democracia deliberativa, vamos a ser capaces de construir una hoja de ruta en donde no va a haber unanimidades, pero tienen que haber procesos de toma de decisiones que sean democráticos y que nos lleven también a transformar esta institución. Es por eso que en realidad estoy hoy aquí, porque en realidad me convencieron otros de que era una buena idea intentar conglomerar voluntades detrás de este proceso de discusión. Tuve serias dudas, creo que es bastante conocido eso. Hasta el año pasado estaba convencido que no era una buena idea aceptar una candidatura a rector. Este año, fundamentalmente por un conjunto importante de universitarios, me convencieron de que valía la pena plantear ámbitos de discusión de esta naturaleza. Fui cambiando de mi tonalidad con respecto a la oportunidad y pertinencia en mi candidatura. Y entiendo que en realidad las candidaturas o los procesos de elección de un rector son una excelente excusa democrática para discutir, ¿sí? Para conglomerar voluntades y esperemos que entusiasmos que nos permita transformarnos como institución. Sin voluntades y sin entusiasmos que permitan construir una agenda de aquí en el futuro, difícilmente la Universidad de la República pueda alcanzar los estándares de calidad y los estándares de democratización en el acceso a la enseñanza que pretendemos. ¿Qué universidad me imagino? Difícil resumirlo en pocos minutos. Yo me imagino una universidad que profundice su vocación democrática y republicana. Esta es la Universidad de la República, que reconozca su papel específico como principal institución de formación superior. Somos el 80% de la enseñanza, educación superior del país, somos entre el 70 y el 80% de la investigación que el país tiene, y que por lo tanto tenemos una dimensión específica y una obligación que es también peculiar, y que nos separan de otras instituciones. Tenemos que promover la generalización y democratización en la educación superior, tenemos que hacerlo de una manera abierta, en vínculo con la sociedad. No somos una entidad autárquica, somos una entidad autónoma, no autárquica. Tenemos que ser capaces de conglomerar voluntades y no aceptar discursos autocomplacientes en nuestras aulas ni en nuestros órganos de gobierno. Tenemos que discutir democráticamente, tenemos que evaluarnos una y otra vez.
generar protocolos donde nos evaluemos en cada uno de los programas que desarrollemos, seamos capaces de reasignar recursos, reasignar obligaciones y construir también un camino que nos lleve a cumplir nuestros objetivos institucionales. Tenemos que ser una universidad dinámica, capaz de transformarse sin desgarrarnos, que construya una comunidad universitaria a la que pertenecemos todos, diversa y respetuosa, y ya soporte una formación de alto nivel para todos los uruguayos que deben acceder a esta institución. Tenemos que ser también efectivos en generar una carrera docente, fundamentalmente para los jóvenes, que sea rica y fructífera, y que a partir de lo que es el desarrollo de una vocación, aporten a la construcción de un conocimiento que es de toda la sociedad. Se vienen años complejos, son años donde las restricciones presupuestales van a ser duras. En los próximos 2 años tenemos que estar en condiciones de discutir y procesar programáticamente una propuesta de ley presupuestal para el próximo quinquenio, que a su vez sea elaborada en forma concomitante con procesos de transformación institucional como requerimos. Por ejemplo, la ley orgánica. La ley orgánica es hoy una obligación que tenemos de transformarnos. Bueno, muchas gracias. Estuvimos casi ahí en el tiempo, así que vamos a 4 minutos 30 segundos para Roberto. Yo acompaño el saludo que ha hecho Arim, no voy a gastar tiempo en eso porque creo que lo ha dicho bien. Está claro que va a empezar unos días de debate que se van a prolongar hasta octubre, de acuerdo a todo lo que uno podría pensar, de acuerdo a los sistemas de votación. Digo que van a empezar discusiones que se van a prolongar hasta octubre por el sistema de votación. Yo aclaro que según la ley orgánica, los candidatos a rector lo son en el momento que comienza la votación, porque el momento en que uno firma acepto es el momento en que a los media hora comienza la votación, y es bueno mostrar esto como una de las cosas antiguas de la ley orgánica, dado que efectivamente no hay formalización de candidaturas en nuestra institución. Cuestiones algunos podrán decir que es muy formal, pero es así. Así que uno puede decir candidato todas las veces que quiere y el último día decir no estoy aquí. No va a ser mi caso, pero aclaro que eso podría pasar. Sobre el por qué acepté, yo lo escribí con cierto detalle en el documento que presenté. Dice: mi experiencia, que parece ser la de los rectores anteriores, indica que el periodo de 4 años es breve para completar muchas de las metas que los equipos se proponen, en particular las que significan modificar normas de comportamiento universitario y tradiciones de larga data. Las instituciones son organismos conservadores en todo el mundo, no es solo en nuestro país eso, les cuesta cambiar. En nuestro país la institución es muy descentralizada en cuanto a la capacidad que tienen los servicios de hacer cosas que no son controladas por más que en formas jurídicas o contables por la autoridad central, por lo cual lo que pasa en los servicios, en las facultades, en el interior, son cosas que suceden allí y sobre las cuales no hay capacidad de influencia, salvo en las reglamentaciones generales, las ordenanzas, los estatutos, etc. Este es un rasgo típico de nuestra universidad, que son de las cosas que quizás hay que pensar seriamente en cambiar. En el documento que presenté, introducí un capítulo dedicado a las relaciones de la institución con el mundo del trabajo y de los oficios y de las profesiones. Me pareció crucial poner un aspecto relacionado con este, que no es mi mundo de especialización, cualquiera sabe, pero que me parece que es el enfoque que corresponde para que la universidad siga siendo del país, como decía aquel famoso tapa de marcha, de manera de que cuando pensemos en la universidad, pensemos en primer lugar que la universidad se construyó, porque el país la construyó de esa manera. La estructura universitaria fue establecida a principios del siglo pasado, fue un país que necesitaba tener profesionales formados aquí, se trajeron alguna gente del exterior para asesorarnos, y esa situación ha llevado a que tengamos la estructura que tenemos hoy. Y que pretender modificar esa estructura en una mera discusión interna, sin tener en cuenta un buen análisis de lo que ha pasado, de por qué somos como somos y de lo que pasa hoy, en una ley que tiene 60 años, por lo menos, me parece una cosa de cuidado. Yo no me propuse cambiar la ley orgánica, como se anda diciendo por ahí, en mi rectorado actual. Vean los documentos, que está puesto en último lugar y está dicho que tenemos que preparar el modo como vamos a discutir la ley orgánica. Así que ese punto yo no lo descumplí. Habré descumplido otro, pero ese no. Y tuve que ejercer un rectorado con muy pocos recursos y teniendo que continuar en políticas, o modificarlas, pero esencialmente continuar políticas que existían anteriormente,
porque los 4 años, como dije recién, son poco para querer cambiar en medio de una institución con estas características. Yo me he comprometido con el cuerpo democráticamente electo a cumplir con un programa y he intentado cumplirlo sin mirar compromisos de ningún tipo. He roto con parte de los que me apoyaron, los que me votaron, siendo ellos representantes de opiniones universitarias. Y descalificar esas opiniones porque puedan tomar una u otra posición me parece que es muy malo, porque hay que respetar a todo el mundo. Y respetar a todo el mundo es lo que se formó en los organismos que nuestra ley determina que deben de regir nuestra discusión. Así que el hecho de que uno converse con aquí, converse con acá, no quiere decir que uno haya bajado banderas. Lo dije cuando tomé el cargo, yo me comprometí con lo que presenté y a nadie le he entregado nada por ocupar este cargo. Bueno, vamos a ir a la primera pregunta. Les recuerdo que estas preguntas fueron formuladas por la Intergremial, por ADUR, por AFUR, por el Sexo y por la Sala de Egresadas y Egresados. Y ustedes van a tener la posibilidad de hacer sus preguntas, ya los chiquilines acá las están levantando. Bueno, la primera, entonces, como empezó Rodrigo, la va a contestar Roberto. Y dice así: ¿cuáles son los principios que consideran vigentes de la reforma de Córdoba y cómo habría que adecuar la ley orgánica para que la universidad los viva a pleno en estos tiempos? La reforma de Córdoba fue hace 100 años, lo conmemoramos ahora. Yo participé de las conmemoraciones en la ciudad de Córdoba y me parece que constituyeron la manifestación de que cuando uno quiere hacer cosas y sabe lo que hacer, lo logra. Esa es la gran enseñanza de Córdoba. Los estudiantes se juntaron, los estudiantes y más gente, porque el famoso manifiesto no lo escribió un estudiante, eso es bueno saberlo, pero lo cierto es que la voluntad de cambiar y de enfrentar a un régimen que contradecía los principios que tenían los estudiantes en ese momento, creo que es la principal enseñanza que deberíamos de tratar de promover. La reforma se refirió a una universidad que no existe hoy, hace muchos años que no existe. Era para otra universidad clerical, en particular en Córdoba y en otras ciudades de la Argentina. Nuestro movimiento de Córdoba fue 10 años antes, como todo el mundo sabe, porque la participación estudiantil, por tanto, se estableció en la ley de 1908, se elegían doctores para representar a los estudiantes en los organismos universitarios, y lo cierto es que los principios que caracterizaban la reforma, muchos de ellos muy válidos, son principios que hay que reanalizar a la luz del mundo que tenemos hoy. Como dije al principio, la universidad es el país, y el país no es el país del 8, del 18, del 48, del 58, es el país de este nuevo siglo y de estos primer decenio. Por lo tanto, pensar en el cogobierno, pensar en la autonomía, pensar en la gratuidad, etc. Gratuidad, cuidado, eso no estaba en los principios de Córdoba, por la duda, pero todo el mundo lo agrega porque queda bien. Es bueno que lo mantengamos. Pero creerse que Córdoba nos va a dar la respuesta para pensar la ley orgánica, creo que es un error. Es una simplificación de los problemas. Porque la madurez que hay que tener para analizar los problemas del mundo de hoy, en primer lugar nos obligan a saber cuáles son las razones que hicieron de la ley orgánica lo que es hoy, que claramente se ha modificado radicalmente. La ley fue concebida en los años 30, no en los años 50, o cuando se aprobó, y fue aprobada en medio de grandes luchas. Es un rasgo que creo que se está olvidando cuando uno se cree que se trata de escribir la ley y vamos arriba. Y lograr un movimiento que contenga los elementos protestatarios de combate, esos del 58 que eran los del 18, hay que ver si se logran en estos tiempos. En estos tiempos donde el modo de pensar las cosas y de juntarse a la gente han cambiado tan radicalmente. Yo dije en un acto sobre el 68, ¿qué hubiera sido el 68 con teléfonos celulares? Pareció una pregunta capciosa e imbécil. Me la pregunto, ¿qué hubiera sido el 68 en Uruguay con el teléfono celular? Yo, que participé organizando todo tipo de plebeas, de rupturas y cosas, claramente hubiera trabajado con criterios totalmente distintos. Y si uno se cree que el teléfono celular, para seguir con esta comparación un poco rara, no modifica el modo como nosotros nos informamos, creamos opinión y por tanto influimos ejerciendo nuestras formas democráticas, es un error muy importante. Hay que ver
hacer estudios de cómo se concibió aquella ley, con unas estructuras gremiales muy poderosas atrás, para que hoy son mucho más débiles. Eso lo sufrimos los que estamos ejerciendo cargos de dirección. En esa situación, si el modelo que hay que aplicar sigue siendo aquel, con consejos centrales, uno por servicio, etcétera, sucediendo que además el conocimiento se ha organizado de una manera totalmente distinta a la que a principios del siglo pasado se vio obligado el país a hacer, que era formar ingenieros, contadores un poco después, químicos y lo que fuera. Que eso es lo que el país precisaba en aquel entonces. Y decididamente creerse que en este mundo tan cambiado todo tiene que ser igual que aquello, yo considero que es una perspectiva de corto plazo. Y creo que paro aquí para no gastar más tiempo. Perfecto. Comparto con el rector que hacer cualquier traslado acrítico de la reforma de Córdoba al Uruguay de 2018 es por lo menos un anacronismo, por no darle otro calificativo. Pero sí creo que hay un conjunto de principios que son válidos pensarlos desde una mirada histórica, principios que hacen una universidad pública y que hacen a la situación del Uruguay de hoy. Más que nunca, Uruguay requiere construir una universidad abierta, participativa, una universidad capaz de proyectarse hacia adelante y cumplir con algunos objetivos que son hoy mucho más urgentes que hace 100 años, que hace 30 años o que hace 20 años. Sin una política activa y radical desde la Universidad de la República para democratizar el acceso y permanencia de los estudiantes, difícilmente vamos a lograr estándares de desarrollo humano adecuados para este país. Y esos también están en la génesis de Córdoba. ¿Sí? El acceso a la enseñanza superior como un bien democrático es hoy en Uruguay una disyuntiva ineludible. Estamos muy atrasados en educación en general, en educación superior en particular, en este plano. Eso requiere decisión, requiere cambios en los planes de estudio, como fue enmarcado en la propia ordenanza de grado, requiere diversificación de las trayectorias de formación, requiere oportunidades distintas, requiere reconocer la procedencia de los contextos distintos en los que viven los estudiantes, requiere también asumir que hay estudiantes con características distintas en un proceso de inserción en la institución. Una universidad organizada tubularmente, una universidad que está organizada a partir de los servicios y donde la entrada a las carreras es en una única dirección, es una universidad que también genera frustraciones. Por tanto, ahí hay un espacio claro donde la democratización implica decisiones políticas que tenemos que mantener en el tiempo. Implica también un diálogo fluido con la sociedad en general, pero desde el punto de vista de nuestra ley orgánica, tengo un matiz importante con lo que va a plantear el rector. Efectivamente, la ley orgánica tiene 60 años. En 1960 teníamos 15.000 estudiantes. Hoy la Facultad de Ciencias Económicas sola tiene 20.000 estudiantes, 22.000 estudiantes. ¿Sí? Tenemos un sinnúmero de servicios universitarios que no teníamos en aquel momento. La ley orgánica establece un conjunto de mecanismos taxativos para acceder al voto en el máximo órgano de la institución. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos algunas asimetrías importantes que son urgentes de atender. Que no lo hayamos logrado hacer en los últimos años no le quita urgencia al problema. Hoy tenemos servicios que votan y servicios que no votan en el máximo órgano de la institución. Tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en términos universitarios. ¿Sí? Eso no quiere decir que su voz no se escuche. La voz de la Facultad de Ciencias Sociales se escucha muy fuerte en el Consejo Directivo Central. Pero la voz no está acompañada por la vocación de la institución de darle voto a esa voz. Por lo tanto, uno de los aspectos que tenemos que tratar tiene que ver justamente con democratizar y corregir estas asimetrías. No se puede hacer a partir de un modelo federativo. No es agregando servicios al Consejo Directivo Central. Es repensando nuestra institucionalidad. Es repensando los procesos burocráticos de toma de decisiones, en donde también uno de los objetivos que tenemos que tener al cambiar la ley orgánica es agilitar la universidad. Hacer una universidad ágil, una universidad capaz de procesar decisiones estratégicas en sus ámbitos centrales y de dejar las decisiones que no son estratégicas en ámbitos de gestión cotidiana, que también tienen que ser gobernados. ¿Sí? Pero el Consejo Directivo Central hoy discute temas y están presentes temas que no deberían estarlo en el máximo órgano de una institución como la nuestra, con 120.000 estudiantes y miles de funcionarios docentes y no docentes. Muchas gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que va a comenzar respondiendo Rodrigo, y dice: si piensa profundizar o implementar nuevas políticas en materia de descentralización territorial en la UNELA. En primer lugar, entiendo que la descentralización o el desarrollo de la universidad al interior, como se prefiera señalar el proceso, es un proceso muy importante en los últimos años.
un proceso que le agrega diversidad a la institución, un proceso que genera una institucionalidad distinta en el marco del interior, que impulsa la interdisciplina, la creación de grupos de trabajo de PDU que trabajan en forma conjunta, provenientes de distintas áreas disciplinares, que también tiene hoy capas institucionales. Estoy tentado a hablar de capas geológicas distintas. Tenemos tandas de descentralización que conviven hoy a nivel del territorio, pero que en realidad, en términos generales, tienen algunas características que creo importantes señalar. Son procesos jóvenes. Eso quiere decir que son instituciones frágiles. Lo he dicho en otro momento, si a la Facultad de Ciencias Económicas y Administración le tocó la mala suerte de tener un mal decano en los últimos años, probablemente por inercia institucional, por sana inercia institucional, nada grave le va a suceder a la facultad. En el caso del desarrollo en el interior de la universidad, si no tomamos resoluciones y no señalamos rumbos con claridad, estamos en situaciones de poder frustrar algunos procesos, que son incipientes, pese al enorme despliegue que tenemos en el territorio hoy de docentes y estudiantes. Hay nuevos universos de estudiantes. No hay estrictamente un efecto desplazamiento. Quienes hoy están llegando a la universidad del interior son estudiantes, muchos de ellos, que no hubiesen arribado en Montevideo. ¿Sí? Y por lo tanto también implican nuevos desafíos desde el punto de vista de la enseñanza. Dicho esto, se requiere una consolidación efectiva de lo realizado, pero de vuelta hay un insumo medular que la Universidad de la República no lo ha desarrollado en forma sistemática, que es la evaluación sistemática. ¿Sí? La incorporación de los procesos de evaluación como parte natural del proceso que nos lleva a tomar decisiones de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Qué programas funcionan en el interior? ¿Qué PDU han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? ¿Qué carreras han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado? ¿Qué dificultades tenemos desde el punto de vista pedagógico? ¿Qué incoherencias que las podemos tener en el diagrama de algunas ofertas en el interior del país? Identificar esto implica hacer evaluaciones sistemáticas que nos aporten elementos para profundizar los procesos de descentralización. Implica también determinar con precisión cuáles son las condiciones que ameritan la transferencia de mayor autonomía hacia los centros universitarios regionales o a las distintas instancias que tenemos en el interior. ¿Cuáles son los requerimientos para tener un centro universitario regional? ¿Qué le falta, por ejemplo, hoy al centro, a lo que vendría a ser la regional noreste para constituir un CENUR? ¿Sí? Tenemos que identificarlo con claridad, que esté protocolizado, que esté aprobado por el Consejo Directivo Central, cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para alcanzar estos objetivos. ¿Qué elementos debemos identificar para progresivamente ir liberando espacios de tutelaje que hoy existen y que son naturales? ¿Sí? Y generar más autonomía, inclusive financiera, para la ejecución de algunos temas. Tenemos que demarcar con mucho más precisión cuál es la responsabilidad de los servicios de referencia académica. Acá la definición es ambigua y las prácticas son más ambiguas. Y hay mucha varianza entre los servicios. Esta lógica que implica evaluar, que implica discutir con aquellos docentes y estudiantes que hoy están en la experiencia que estamos haciendo en el interior, implica un proceso, no es inmediato. Pero tenemos que retomar un rumbo que nos señale con claridad cuáles son los aspectos medulares que debemos tratar. En esta área, y no nos sucede en general, yo estoy convencido que la evaluación nos va a permitir también identificar recursos para mejorar la situación que hay en el marco del desarrollo de la Universidad del Interior. Digo que no es en general porque en Montevideo es bastante distinto este plan. Muchas gracias, Roberto. Yo voy a retomar la última parte de lo que él ha dicho para decir que efectivamente tenemos que evaluar el trabajo en el interior, que es novedoso y ha instalado procedimientos que hay que ver cuáles son los que están bien y los que están mal. Voy a dar un solo dato para mostrar que efectivamente la evaluación hecha anteriormente era difícil. Los cargos PDUs, que son parte de los cuerpos de investigación, de extensión, de enseñanza, que han llevado al interior gente desde Montevideo, desde el exterior, trabajando allí, tomaron posesión de esos cargos, la mayoría entre los años 15, 16 y 17. Es una cosa que no se comenta mucho, pero es así. Tengo acá los números de los cargos que fueron tomadas posesión del cargo, o sea, gente que empezó a trabajar. Eso muestra que el proceso está en construcción aún. La edad promedio de los estudiantes cuando comenzó este crecimiento muy grande, fuertemente apoyado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con la financiación de prácticamente todo lo que se pidió para el interior,
que es una cuestión que conviene recordar periódicamente para mostrar que se necesita dinero, contrariamente a lo que dicen ahora muchos de los políticos, para hacer cosas. La edad promedio era una edad altísima. La edad promedio era de cerca de 30 años de los estudiantes que entraban al interior. Y la razón era elemental. La universidad logró captar a una cantidad de gente que había terminado secundaria y que quería hacer estudios universitarios de diversos tipos. Esa edad promedio está bajando fuertemente. Esperemos que dentro de un año, 2 o 3, sea más o menos igual en Montevideo que en el interior. Son dos muestras de que efectivamente el proceso está en consolidación. El proceso está marchando y efectivamente ha sido un inmenso logro que eso se haya logrado. Uno puede discutir si hay que tener más carreras de grado importantes y dejar de lado un poco las carreras terciarias cortas que son mayoritarias en el interior, cosa que también conviene tener en cuenta. Hay que ver si las experiencias de las facultades que se han trasladado enteramente, que es el caso en parte de la Facultad de Ciencias Sociales, al interior, en este caso en Salto, corresponden o no corresponden y cómo se mantiene la calidad de todo eso. Eso hay que estudiarlo. ¿Cuáles son las políticas nuevas? Es una inmensa duda que uno tiene. Yo me llegaba a preguntar, ¿estamos en condiciones, si tuviéramos otra vez 200 millones de pesos, por decir una cifra así, cualquiera, en repetir el proceso que hicimos anteriormente? O sea, en crear unidades de trabajo en el interior que reclutaran gente que se quería ir de Montevideo por razones, muchas de ellas personales, hay que decirlo como tal, porque uno mira y se encuentra muchas veces con eso. O traer gente del exterior que se quiere radicar, muchos de ellos en su pago, uruguayo. Si hiciéramos un llamado de eso, ¿estamos seguros que vamos a tener la respuesta que tuvimos hace 5 años u 8? Esa duda es justa plantearse. La situación económica del país ha cambiado radicalmente de lo que pasaba hace 7 años y de lo que pasa ahora, o sea que el atractivo de venirse es distinto. No sabemos cuánta gente hay que quiera irse de Montevideo a trabajar en el interior. Por lo tanto, el repetir meramente la experiencia es un gran problema. Lo que está claro es que tenemos que tener unidades grandes trabajando en el interior, como sucede en una buena universidad cualquiera. No la de Montevideo, cualquiera. No puede ser que continuemos con pequeñas unidades dispersas, en donde cuesta coherentizar el trabajo, donde cuesta que un trabajador universitario se vincule con el otro, donde la experiencia de formar alumnos de alto nivel se haga en grupos más o menos, no multidisciplinarios, con multiplicidad de modos de encarar los problemas, multiplicidad de ideas, que es distinto a la multiplicidad solo. Eso es una experiencia que hay que construirla. Las cosas que se han aprobado recientemente van en ese sentido. Da trabajo departamentalizar, que así se llama. Trabajo quiere decir trabajo, porque la gente prefiere trabajar en un grupo chico, autoalimentado, que volcarse para otras cosas. Y yo creo que las ventajas que se le dieron a los grupos para radicarse en el interior, que fueron muy justos, yo hasta las acompañé con mi voto cuando se votaron, creo que corresponde que las reanalicemos, porque efectivamente esto de que los grupos reejecutan sus economías en unidades muy pequeñas es una cuestión que no corresponde con el sistema universitario global. Y lo otro que tenemos que hacer, como sucede en Tacuarembó, es tener residencias estudiantiles y para los docentes, porque no hay universidad en lugares chicos sin que la gente pueda vivir bien, para trabajar allí y quedarse. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar esta pregunta entonces y pasamos a la próxima, que dice: ¿qué evaluación se hace de la reestructura de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio en cuanto a la integralidad de funciones y la curricularización de la extensión universitaria? ¿Y cuál es el posicionamiento de ustedes al respecto de esto? ¿Y cuál sería la manera de avanzar concretamente en este sentido? Creo que aquí la respuesta va a ser muy parecida, porque el proceso de transformación de la SESIAM fue hecho conjuntamente con Arimi, con Hugo Calabria y con Hugo Rodríguez. Las iniciativas, los controles, los mecanismos de control, pero la pregunta está ahí y hay que responderla. El proceso de descentralización de las actividades de extensión que fueron promovidas en este rectorado, creo que fue un gran aporte. Creo que efectivamente el lograr que las actividades de extensión se hicieran más cerca de los servicios y de los estudiantes, analizando sus problemáticas propias y con gente de conocer los problemas, es una cuestión decididamente muy útil. Eso llevó naturalmente a disminuir el aparato central, groseramente es la mitad de lo que era hace en el 14 o en el 13. Recuerdo yo cuando entré al Consejo Central me encontré arriba de la mesa con el peludo de proyecto de reestructura
de la CCA. Eso estaba ahí pendiente hace 8 meses en el Consejo Central, tuvimos que meterle el diente sin vueltas. Eso estaba pendiente porque había discrepancias internas en la universidad sobre lo que estaba haciendo. No se aprobaba porque había discrepancias, no porque hubiera acuerdo. Y por tanto, el plan presentado para modificarlo anduvo, con las dudas que pueden haber, con las amenazas que se hicieron, con el proceso de discusión sano que hubo, y avanzó. En segundo lugar, aparte de esto de la centralización, que llegó a lo que dije después, hubo un proceso de introducir la temática de derechos humanos globalmente a lo largo y ancho de la comisión del trabajo de extensión. Eso en particular llevó a crear una unidad, un área de derechos humanos dentro de extensión, que es la novedad en términos estructurales. Las demás tareas que se estaban haciendo se siguieron haciendo más o menos igual y más o menos con los mismos tipos de dirección. El trabajo de las unidades territoriales, PIM y APEX, continuaron bien. Yo diría que efectivamente hoy por hoy uno evalúa mejor el PIM que el APEX y estamos en un proceso de discusión sobre cómo tiene que ser el APEX. El APEX está en el cerro, el PIM está sobre la ruta 8, por tanto me parece que esa es una segunda cuestión. En tercer lugar, se trató de romper la posición monopolizadora de que la extensión es lo que yo digo. Y eso creo que también fue un gran aporte, de diversidad, de mirada distinta. Existía anteriormente la mirada única y la mirada variada que se impuso me parece que fue muy útil. No voy a dar ejemplos aquí porque no hay tiempo, pero efectivamente el abrir una visión incluyendo todo lo que vinculaba a la universidad con el medio como política extensionista, creo que fue una cosa que entró, que está funcionando muy bien. Eso en particular obviamente incluye el trabajo estudiantil, la curricularización, es el nombre que se le ha dado en la pregunta, en el sistema, cosa que me parece que está marchando muy bien. Uno podrá criticar parcialmente esto o aquello, pero acá no venimos a eso, pero el trabajo de vincular al estudiante con los problemas reales de lo que está estudiando en particular, porque nosotros no somos una unidad de formación genérica para la juventud, no somos una institución de formación de profesionales o de otras categorías de cosas, pero con una mirada inteligente sobre los problemas sociales y técnicos del país, y eso yo creo que decididamente ha mejorado. Tenemos una unidad preocupada por los problemas del cooperativismo, una unidad preocupada del sistema productivo, etc. No voy a extender acá sobre cómo es la escritura, creo que eso ha continuado debidamente, yo estoy muy conforme con lo que se ha hecho. Hoy resolvimos llamar a provisión en efectividad los cargos del PIM, que era un tema que estaba apoyando, gente que estaba interina hacía como 8 años o algo así. Hemos resuelto hoy llamar a provisión en efectividad de esos cargos. Así que el proceso va bien y va de acuerdo a las normas que se han impuesto y que se han aprobado en el Consejo Central, que no son las de 2009, es cierto, son las del 2014, 2015. Las pautas de definición del trabajo extensionista y de con el medio han cambiado. Y yo creo que se están haciendo las grandes cosas importantes con mucha corrección y con un criterio de diversidad mucho más generoso con las pautas de la institución. Gracias. A ver, en primer lugar creo que el proceso de reforma de la CESIAM tuvo 3 ejes, una definición más amplia de lo que es extensión, la preocupación por realizar ciertos traspasos, llamada descentralización de recursos hacia los servicios para la ejecución de actividades de extensión, y un cambio en la configuración interna donde uno de los elementos que surgieron fue la aparición del área nueva de derechos humanos que señala el rector. Quiero sí hacer un comentario en este plano. Una vez que un Consejo Directivo Central toma una decisión de esta naturaleza, es importante hacer un seguimiento preciso del destino que sean los fondos. Y yo no conozco informes, por ejemplo, de cuál es el uso que han hecho los servicios de los fondos que eran específicamente establecidos por el Consejo Directivo Central destinados a sostener extensión en los servicios. ¿Sí? Por ejemplo, espacio de formación integral. Conozco la experiencia de algunos servicios y creo intuir que no en todos los servicios se hizo exactamente lo mismo para sostener actividades de extensión. Por lo tanto, creo que rendir cuentas de una decisión central es parte de las cosas que tenemos que articular y que evita que la Universidad República sea una federación, donde hay una resolución central que luego en los servicios te traduce en cosas que no son estrictamente las que se definió a nivel central. Hay que aprender estos procesos. Yo entiendo que ahí hay, en el marco del proceso de rediscusión de la extensión en la universidad, hubo unos intentos de incorporar la evaluación sistemática como mecanismo de proveer insumos en la discusión Consejo Directivo Central. En particular, en un documento que entiendo que elaboraron
Ignacio Pardo, Andrea Vigorito y Marcelo Castillo, que intentaron generar un mecanismo de evaluación o proponer mecanismos de evaluación posibles para 3 programas importantes centrales: el Progresa, el PIN y Flor de Seibo. Quiero decir que esto sí es parte de lo que deberíamos hacer y de lo que no hicimos, que es discutir y en todo caso diseñar, rearmar o desarmar programas en función de evaluaciones sistemáticas. Eso es parte de calidad académica. La Universidad de la República enseña cómo se evalúa institucionalmente, cómo evaluamos en términos de procesos y cómo evaluamos en términos de resultados. Mal cosa hacemos cuando discutimos el rediseño o el desarme de algunos programas sin tener estos insumos, ¿sí? Y entiendo que no se continúa por esa línea. Esa era una línea importante. El documento de Pardo, Vigorito y Castillo señalan un camino a recorrer y creo que sobre ese camino tenemos que seguir avanzando, que es que en todas las áreas incorporemos estas dimensiones. Hay un error que también creo que es parte de lo que tenemos que aprender de los procesos de ejecución. Todos los procesos de transformación estructural generan problemas en las transiciones, ¿sí? Y la personificación o individualización de las transiciones es dolorosa y compleja. Además de discutir el proceso que nos llevó a la reestructura de la CCAM, en ese momento y simultáneamente se estuvieron renovando docentes por 1, 2 meses, 3 meses, quizás no 1, 2, 3 meses, en una situación de bastante precariedad. Y yo entiendo que eso fue mirada ahora a la distancia innecesario, ¿sí? Era un proceso que en realidad requería preocuparnos por las transiciones y en todo caso en las transiciones seguir atendiendo la situación de las personas, pero no tener a las personas en algún sentido rehén de discusiones que se van dando por el Consejo Directivo Central. Creo que hay tareas inconclusas. Hay que tareas inconclusas en evitar falsas dicotomías. No hay una contradicción entre actividades en los servicios y actividades centrales. Hay actividades de extensión que para que estén bien hechas requieren una fuerte plataforma central. Pongo un ejemplo contemporáneo porque creo que nos interesa a todos los universitarios. Enseñar en cárceles no es algo que podemos hacer desde los servicios exclusivamente. Requiere una estructura central que apoye los procesos para hacerlo como debemos hacerlo, bien, ¿sí? Sin que se convierta en un mero célula bandera. Por tanto, las estructuras centrales tienen un rol importante que cumplir, además de fomentar la interdisciplina. Tenemos un espacio interdisciplinario desde el punto de vista de la investigación. Es claro que esto también tiene un impacto relevante desde el punto de vista de estos años. Falta y mucho para atar extensión e investigación. Y creo que aquí tiene mucho para aportar la articulación entre el predoctorado de investigación y el predoctorado de extensión. Bueno, vamos a la siguiente pregunta y es sobre la política de posgrados y principalmente lo vinculado a su gratuidad. ¿Cómo trabajarían ustedes, en caso de ser rectores, la política de posgrados y la posible gratuidad? A ver, cuando hablamos de posgrados y política de posgrados no podemos pensar solamente en acceso. Tenemos que pensar simultáneamente, y no son separables, en acceso y calidad, ¿sí? Los diseños de la oferta de posgrados requieren conjugar simultáneamente la capacidad de mejorar el acceso que tienen los estudiantes potenciales a la oferta, a la diversa que tiene la institución, manteniendo estándares de calidad que son los que corresponden para el nivel de formación adecuado. Esto implica aspectos que son institucionales, ¿sí? Y otros que tienen que ver con programas centrales y con decisiones que tienen que tomar los servicios. ¿Cuál es el punto de partida? Creo que es un punto de partida que tenemos que rediscutir. Que la presencia de posgrados académicos y posgrados profesionales como un esquema que define la propia ordenanza, que nos generan lógicas bastante complejas de administrar, donde hay posgrados que están fuertemente vinculados a la estructura de apoyo central y otros posgrados que por ser profesionales dependen exclusivamente de los servicios con suerte o del vínculo con sectores externos y a veces muy encapsulados internamente. Por lo tanto, esta lógica de posgrados profesionales y académicos, si queremos incentivar la calidad, tenemos que lograr quebrarla, entre otras cosas, porque la forma en que trabajamos desde los organismos centrales hace que haya un conjunto importante de líneas de financiamiento que permitirían, por ejemplo, mejorar el acceso, hacerlo mucho más accesible para los estudiantes, que están vedados para posgrados profesionales. ¿Sí? Y esto tiene que ver con el huevo y la gallina. O sea, por un lado estamos exigiendo que sean más accesibles, pero no les generamos los instrumentos y los mecanismos para que lo puedan ser. Esto se reproduce a partir de esta definición dicotómica que tenemos a nivel central. Hay que priorizar criterios comunes de funcionamiento, eliminando grados de discrecionalidad, y esto lo digo desde las facultades económicas. Uno de los procesos más complejos y dolorosos que atravesamos en los últimos 2 años tiene que ver con que en los posgrados, en la estructura de costo de los posgrados, a veces el peso de 1 o 2 remuneraciones implicaba entre 25 y 30% de los costos totales de posgrados. ¿Sí?
Y eso es inaceptable en términos universitarios. Dicho de otra manera, un coordinador de posgrado ganaba bastante más que un docente en régimen de acción total, con mucho menos obligaciones desde el punto de vista de la inscripción institucional. ¿Sí? Esas son cosas que tenemos que combatir y que tenemos que hacerlo de manera sistemática. Debería estar presente en una discusión que trascienda cada uno de los servicios de forma aislada. Tenemos que internalizar costos para evitar estas situaciones. Hay un problema de vuelta que muchos de los posgrados profesionales están sostenidos no por fondos presupuestales de la universidad ni del servicio, sino por fondos que captura en la sociedad a través de cobro de derechos universitarios. Si esta situación quiere evitarse, es importante que se habiliten líneas de financiamiento que le permitan a los servicios, que muchas veces no tienen los recursos para resolver estas cuestiones, que puedan avanzar en esta dirección. En tercer lugar, creo que hay que jerarquizar la estructura de posgrados que tiene la Universidad República. La CAP cumple una excelente función. Entiendo que es un momento de repensar, incluyendo su integración, los mecanismos de integración que tiene la CAP. Es uno de los pocos órganos que en realidad su renovación depende de la propia CAP. ¿Sí? Es la propia CAP la que genera una propuesta de renovación hacia el Consejo Directivo Central. Entiendo que tenemos que ir a un esquema similar, por ejemplo, a cómo se integra hoy la Comisión Central de Dedicación Total. Está claro que parece que hay que discutir, cambiar todo, y está difícil cambiar todo, la ordenanza que regula el régimen de posgrados, la CAP y lo que venga arriba. Quiero aclarar que la evaluación del dinero que se transfirió a los servicios desde la Comisión de Extensión es controlado. Dejo la constancia de esto porque tiene que ver con la otra pregunta y quiero evitar que haya confusiones sobre lo que está pasando en la universidad. Sobre los posgrados, la situación es muy complicada. Los costos son altísimos en algunos casos, las licenciadas económicas en odontología pasan esas cosas, costos de centenares de miles de pesos para hacer una carrera de maestría o algo parecido, previa a la maestría hacer un curso que son muy fuertemente pagados, que han llevado a distorsiones en la remuneración y no cabe ninguna duda, siempre y cuando eso se ha salido de los caminos normales de financiación que lo resuelven los consejos o las fundaciones, y es obligación de las autoridades ejercer el poder para que eso no suceda. Esto lo debo decir porque parece que el mundo abstracto es el responsable de todo esto y es el mundo concreto que es el responsable de todo esto, y las autoridades que aplican esas cosas. Por lo tanto, no hay cosa de decir pasa esto y parece que ninguno de nosotros tuviera nada que ver con lo que pasa en la realidad. Somos nosotros los responsables de que esas cosas pasen, en particular las que se han anotado. La gratuidad de todo el sistema de posgrados mereció un estudio muy detallado en la Facultad de Medicina, que tiene una estructura muy grande dedicada a los posgrados, que no se cobran, se llaman los extranjeros, pero que tiene un mundo de una tradición larguísima, motivada en la especialización necesaria para el ejercicio de esa profesión y de sus cosas más específicas. Ese formato no se logró establecer en ningún otro lado, hay que decirlo tal cual, porque si no uno se olvida, la mayoría de las carreras de posgrado son de la Facultad de Medicina, y son esas de las que estoy hablando. Uno mira la lista y se sorprende que hay centenares de estudios de especializaciones y de posgrados, y la razón es esa. Los miles de egresados de esas cosas básicamente están basados en esa situación. No son la mayoría total, pero son cerca de la mitad. Y yo creo que ese mundo hay que tenerlo en cuenta, porque si no hace una parcialización de las discusiones extrema y miras lo que tiene alrededor y se cree que lo que tiene alrededor es el mundo total, y no es el mundo total. Eso es parte de la visión que uno puede tener de una discusión tan grande como es la nuestra, los números han sido dados, y creerse que el entorno de uno es el entorno global, y no lo es así. La Facultad de Derecho es una situación específica, la Facultad de Medicina otra, Ciencias Económicas otra, Ingeniería otra. Y pretender globalizar todo eso bajo un único esquema es complicadísimo. La ordenanza que se votó en el periodo de Huarga trató de hacer eso, pero de una manera poco radical, estos y otros, estos se cobran, estos no se cobran, y habrá que ver cómo se modifica para que no se desarme todo el sistema. Lo digo con toda sinceridad. Que hay que cambiarlo, hay que cambiar. También tiene sus 20 años. Por tanto, pensar el sistema hay que pensarlo. La CAP, que se puede modificar la integración, ok, pero que gracias a la CAP tenemos un sistema razonablemente controlado de posgrados a todo nivel de la institución, no cabe ninguna duda. No ha pasado gato por liebre. Y que hay gatos por todos lados que quieren meterse como liebres en la estructura en muchas estructuras, pero en particular en las de posgrado, no tenga ninguna duda.
y llegan filtradas, llegan controladas. La calidad se fija ahí. Y yo creo que ese es un gran mérito que se ha dado a la institución. Por lo tanto, gratuidad en los términos que lo plantearía, yo estoy de acuerdo. Si no pudiera financiar todo, financiamos todo con dinero propio. El problema es que ahí está el dinero que tenemos. El dinero que hemos pedido para posgrados han sido destinados básicamente, eso permitió duplicar el número de becas que da la Comisión de Posgrados en este periodo, en los últimos 2 años. Yo lo anoto especialmente porque si no, parece que todo fue una porquería, no lo es. Por el contrario, ha crecido enormemente el número de gente con becas para hacer estudios de posgrado, y eso se ha debido a que tuvimos dinero nuevamente. ¿Por qué? Porque el presupuesto nacional, cuando se votó, nos dio dinero para posgrado, para algunas cosas de dedicación total y para el bienestar universitario, y se acabó. Y eso permitió mejorar ciertos sectores, en particular este. Así que yo creo que la política de posgrado es una política a discutir, muy cambiante, es de las cosas típicas donde pretender establecer un estatuto o una ley, cómo tiene que ser eso, sería un craso error. Y para los que está chiflando los responsables. Bueno, vamos a ir a la quinta pregunta y tiene que ver con el marco de regularización de la carrera docente establecida en el Estatuto del Personal Docente. Y tiene 2 partes la pregunta. ¿Cómo piensa instrumentarla concretamente en el próximo periodo, si les toca ser rector a cada uno de ustedes? Y en particular, si piensa implementar los llamados de oportunidades de ascenso, los YOAS, en su rectorado. Si rezamos mucho, el sábado que viene se va a aprobar el conjunto de reglamentaciones que van a permitir construir un nuevo estatuto del personal docente. Hay un Consejo Central convocado para el sábado a las 1 de la tarde para discutir los 7 o 9 artículos que quedan para votar. Se están votando los contenidos de los artículos, no los artículos mismos, porque queremos darnos libertad para haber cometido errores en el Consejo Central y lo arregla la División Política. Por tanto, el nuevo estatuto como tal tendrá sus grandes líneas votadas dentro de una semana o menos, y habrá que ver después cómo queda la redacción final, y muy en particular cómo se adaptan las ordenanzas que tienen los servicios que están hechas para el actual estatuto. Y modificando tantas cosas como se van a modificar, es fundamental que esas reglamentaciones sean las que controlen el efectivo ejercicio de la docencia en la institución. Por lo tanto, pensar que en menos de un año va a estar en aplicación el estatuto, olvidémoslo. Eso es lo que digo para empezar. Y muy en particular hay aspectos que tienen que ver con límites de edad, con presentaciones a aspiraciones de cierto tipo, que va a demorar muchos más años, un lustro diría yo, para poner una cifra razonable. Hay propuestas sobre los transitorios y eso es lo que va a pasar. Sería criminal que a alguien se le ocurriera aplicar de inmediato eso. Hoy mismo estoy discutiendo que el estatuto elimina al profesor honorario y obviamente que hay profesores honorarios cantidad en la Facultad de Derecho para hablar de el caso más categórico, y pretender que de un día para el otro, como el estatuto lo eliminó, se eliminaban los cargos honorarios, sería un error impresionante. Sobre los YOA está claro que hubo una discusión interesantísima, se decidió que el sistema va a ser un sistema regular de la institución. La institución decidió hacerlo, está escrito con todas las letras. No se les votó ese artículo porque hay una discusión sobre si los interinos se pueden o no presentar a los YOA, que es una cosa menor en relación con el paquete entero. Va a haber una ordenanza que tiene que decir cómo se regula. La ordenanza tiene que establecer cuánto vale el hecho de que a uno lo consideren pudiendo aspirar a un cargo superior, porque no puede ser que un día le dicen, usted puede ser grado 3 y grado 2 como es ahora, y eso vale por la eternidad, hasta que haya plata para llamar el cargo. Está claro que no puede ser. Así que hay discusiones sutiles que tienen que ver con estas cosas. Yo creo que el compromiso que tenemos todos es que lo que está establecido ahí lo queremos hacer porque en particular es una buena política. En una institución donde el acceso a los cargos docentes es totalmente libre, es fundamental que uno pueda defender que se considera habilitado para una situación superior y lo pueda pedir, y se podrá hacer. Se podrá hacer, perdón mi realismo, se podrá hacer si hay plata. Porque nuevamente el estatuto es carísimo. Y la aplicación va a depender también del dinero que tengamos. Acá no se puede otra vez vender espejitos. El estatuto es costoso y aplicación va a merecer dinero. No lo presentamos en la última rendición de cuentas porque no teníamos idea exacta de lo que iba a hacer. Lo planteó ADUR, pero quedó apartado. Va a haber que hacerlo en el próximo presupuesto.
pero el hecho de que haya un sistema regular, bien establecido y con buenas ordenanzas, me parece que es crucial que se aplique, yo diría que lo antes posible, eventualmente con dinero que los servicios puedan reformular en cada caso. Muchas gracias, Rodrigo. El Estatuto Personal Docente es una buena noticia para la universidad. La incorporación de los YOAS, o sea, el derecho a la carrera docente dentro del Estatuto Personal Docente, es también una buena noticia para la universidad. Esto no solamente no va a demorar, no se va a implementar en un año, va a llevar varios años, yo diría lustros, el despliegue completo del Estatuto Personal Docente. Cualquier otro escenario es absolutamente inviable, porque requiere presupuesto. Y es claro que los próximos años son años de bastante sequía presupuestal, pero también requiere, y eso lo podemos hacer en estos procesos, generar una estrategia para implementar el Estatuto Personal Docente. El Estatuto Personal Docente tiene varios componentes, varios tópicos que progresivamente hay que ir desplegando y que hay que ir priorizando. Por lo tanto, acá hay dos alternativas posibles. O vamos implementando de a poquito y cada vez que aparece algo de dinero definimos qué implementamos, o vamos definiendo cuáles son los pasos prioritarios y que sucesivamente tenemos que dar. Por ejemplo, la adaptación de las cargas horarias es un estatuto que fomenta la simplificación de las cargas horarias y aumentar las cargas horarias muy bajas. Va a requerir no menos de 40 millones de pesos, cerca del 3% del presupuesto universitario, ¿sí? Solamente eso es probablemente que sea un umbral superior porque no estamos calificando la liberación de tareas que está asociado a esto, ¿sí? La carrera docente para los grados 1 y 2 va a ser a partir del momento 0 de la aprobación. Por lo tanto, tenemos un periodo de tiempo para evitar que nos encontremos en el periodo que está establecido para que deban concursar en forma obligatoria en situaciones donde no tenemos claro una estrategia al respecto. Hay que pensarlo hoy, esa situación. ¿Cómo vamos a procesarlo? ¿Sí? Hay que pensar hoy también cómo hacemos dialogar tres aspectos que son bien distintos. El derecho a la carrera docente, la construcción académica de los servicios, porque un problema que tenemos, por ejemplo, en algunos servicios es que la carrera docente generó que desaparecieron los grados 2. Está muy bien desde el punto de vista de los docentes individuales, es un problema para la construcción académica. Por lo tanto, también tenemos que pensar y articular ordenadamente y en forma estratégica una reflexión de cómo vamos a procesar esta discusión. Y en tercer lugar, tiene que haber también un programa de oportunidades de ingreso, no solamente de ascenso a la carrera docente. ¿Sí? Sin estos tres elementos es muy difícil pensar que el Estatuto Personal Docente tenga el impacto que todos queremos que tenga. No lo va a ser inmediato. Se requieren dineros y tiempo para la adaptación de las ordenanzas, pero también para construir una estrategia que no requiere dinero de cómo vamos a ir generando las priorizaciones. Porque si no, el riesgo que corremos en esto y otras áreas es que terminamos discutiendo puntualmente, en forma ad hoc, cada vez que aparece algo de dinero, ¿qué priorizamos? ¿Sí? Creo que recuperar una mirada de largo plazo tiene que ver justamente con definir hoy e ir discutiendo hoy cuáles son las prioridades que en cada una de estas áreas, en particular la aplicación del Estatuto Personal Docente, un instrumento tan importante, vamos a ir desarrollando. ¿Sí? En base a distintos escenarios presupuestales, donde debe incluirse también los ahorros que el propio Estatuto Personal Docente puede generar. Gracias, y vamos a seguir con el próximo punto que también tiene que ver con las carreras docente y no docente. Dice que se considera que los concursos de ascenso son difíciles de llevar adelante, que el calendario previsto para terminar en 2015 en el caso de los funcionarios no docentes aún no se ha podido terminar, no ha podido concluir, y que los concursos se financian con fondos que en realidad se deberían destinar a aumentos salariales. Esta situación, la pregunta en realidad es ¿cómo se puede solucionar esta situación que describen los organizadores? La pregunta es frustrante porque no tiene solución de corto plazo. Claramente, lo mismo que sucede con el Estatuto Personal Docente y la articulación de una carrera docente, pasa exactamente lo mismo con una carrera de funcionarios no docentes. ¿Sí? Esto sin dinero no se hace. Entonces, por lo tanto, de vuelta el tema presupuestal está sobre la mesa con un elemento central. Pero quiero recuperar la misma reflexión que acabo de hacer con respecto al Estatuto Personal Docente. Sí debemos tener una reflexión clara sobre cuál es el escenario en términos de cuantificar cuáles son los montos requeridos para asegurar una carrera funcional no docente. No es lo mismo pensar estructuras docentes y no docentes en distintos escenarios de desarrollo de la universidad. No son los mismos cargos, ni las mismas funciones, los mismos mecanismos de ascenso que te pueden requerir en los casos. Por lo tanto, esta discusión no es independiente de
cuáles son los escenarios que pensamos para el desarrollo de la universidad en general. Y tiene que estar incorporada, yo diría que casi que en el ADN de esta discusión. ¿Sí? Ni los docentes ni los funcionarios docentes somos seres independientes, somos integrantes de una institución que tiene sus objetivos estratégicos. Por lo tanto, debe ser discutido en función de esto y debe ser también generado un mecanismo de priorización de largo plazo en donde en la medida que vayamos consiguiendo los recursos se vayan implementando estos procesos, donde se combinan nuevamente, al igual que en la carrera docente, dos elementos: el derecho al ascenso, ¿sí?, y la construcción de una estructura administrativa y de gestión que sea funcional a los objetivos de la institución. Por lo tanto, yo creo que acá lo que debemos hacer es, además de señalar las carencias presupuestales que son acuciantes para implementar cualquier proceso de reforma de estas características, debemos también evitar instrumentaciones ad hoc. Evitar que comencemos a discutir cada vez que nuevamente aparecen pocos recursos arriba de la mesa, qué hacemos con esos recursos, y se convierte en una especie de distribución entre los colectivos en ese momento para priorizar algún aspecto de la carrera docente o carrera funcionario docente. Esto se resuelve con negociación colectiva, se resuelve con funcionamiento de los órganos que planifiquen a largo plazo y se resuelve también con una mirada que permite integrar y tener claro cuáles son las prioridades institucionales de largo plazo. A ver, ya que estamos acá vos organizando un poco, la séptima pregunta tiene que ver con esto también y capaz que se puede contestar las dos en el mismo momento y te doy un par de minutos más. Dijiste negociación colectiva y la pregunta dice que en lo que refiere a negociación colectiva con los funcionarios y repite la cuestión del convenio firmado en 2015 que todavía no se ha logrado financiar. ¿Cuáles serían las estrategias para poder llevarlo adelante? Me parece que está bueno que termines vos eso y después Roberto ya contesta las dos preguntas. Una duda que el rector seguro me puede aclarar. Tengo dudas que existe estrictamente un convenio salarial. Lo que tenemos aprobado es un acuerdo que tiene otra naturaleza jurídica. De todas maneras quiero señalar que el convenio del 2015, entre otras cosas, marca con claridad algunas prioridades para los funcionarios no docentes y que son también prioridades de la institución. No implica, no dice cómo vamos a implementarlo, el convenio en sí mismo. ¿Sí? Por lo tanto, las prioridades que están establecidas en el convenio son compartibles. Debemos, en todo caso, incorporarlo en el proceso de elaboración de la nueva ley presupuestal quinquenal, ¿sí?, con otras prioridades que han ya surgido en este periodo. Claro que hay algunas carencias muy importantes en algunas áreas que pueda hacer repensar que haya algunos objetivos que están planteados en el convenio, que haya que incorporar otros objetivos o priorizar de manera algo distinta. Lo que hoy está escrito es compartible desde el punto de vista de diseñar un presupuesto y una estrategia de desarrollo administrativo funcional para la institución. Voy a empezar con la primera pregunta y luego sigo a la segunda. Los montos que se destinaron de los aumentos salariales para hacer política funcionarial fueron muy poco. Eso creo que debe contar, porque si no parecería que hemos gastado un dineral en hacer políticas de otro tipo que no sea aumentar el salario, y fue varias veces por parte de la parte docente y una vez por la parte no docente en la última distribución, donde se destinaron fondos para esas cosas. Y lo de la última vez fueron destinados para cargos de hospitales de clínicas, de enfermería que estaban atrasados, y conviene tener otra vez los pies sobre la tierra, porque si no estamos hablando de teoría, no de una universidad que hay que conducir y hacerla trabajar bien. Los docentes destinaron fondos para llamar ROAS, para hacer algunas cuestiones de educación total, que varió con los años, eso se utilizó muy bien. Los no docentes, como les decía, en esta última distribución, gastaron por un lado el dinero que se había reservado anteriormente al principio del periodo para hacer estos concursos. Se guardó dinero de más, diría yo, porque se pensó que todos los candidatos a presentarse iban a ganar los cargos, cosa que era difícil imaginar que pasara, y efectivamente fue sobrando dinero y se fue reciclando para alguna finalidad. Continuar con esa política parece muy positivo, pero obviamente que está trabado porque no vamos a tener dinero para hacer cualquiera de esas cosas que estamos hablando, sea bajar aumentos o sea hacer llamados de ascensos. Aunque parezca mentira, el principal problema, yo no digo que los ascensos no sea un problema, es que estamos entrando en un periodo donde no tenemos cargos propiamente dichos. Yo vine el viernes a inaugurar un pequeño local en Rivera. La principal reivindicación de Rivera es que no tiene plata para limpiar el edificio y cuidarlo, porque no tenemos plata para llamar cargos no docentes para esa tarea. Esa es la realidad de esta institución. Uno podrá teorizar mucho sobre lo que pasa, pero este va a ser un problema crítico si seguimos construyendo, aunque parezca mentira.
porque construcción nueva es ampliación, porque básicamente no tiramos abajo nada, por lo tanto ampliamos los metros cuadrados de construcción y los tenemos que limpiar y cuidar, y poner bibliotecarios y hacer diversos tareas de laboratorio, etc. Y la explosión que vamos a tener de problemas, hablo de los no docentes porque sé que la pregunta fue planteada por los no docentes, a nivel docente se plantea parecido, es que el crecimiento de la institución está llevando a un crack en el funcionamiento real. Si inauguramos en Salto, como vamos a Aysandú, perdón, como vamos a inaugurar en Salto, va a ser posterior porque se atrasaron esas obras. Y arreglamos y construimos en Rocha, como vamos a construir, lo que vamos a inaugurar la semana siguiente en el centro de el área médica frente al Estadio Centenario, esos son miles de metros cuadrados, no es una obra menor como es la obra de Rivera, perdonen que era así, pero es un local pequeño. Ese local ya nos quedó chico porque se anotaron 200 personas para estudiar enfermería en Rivera. Y ahí no hay ningún lugar para poner 200 personas. ¿Qué le vamos a hacer? Así que no lo inauguramos todavía y ya estamos carentes. Y carentes de funcionarios, tenemos una organización brutal. Yo estoy preparado a esperar una movilización de los funcionarios de Rivera porque no quieren inaugurar una cosa que no puedan soportar bien. Esa es la situación universitaria. Las dificultades de crecimiento están causando graves problemas. En particular con los ascensos, cosa que yo creo totalmente respetable. El convenio colectivo, como sea el formato, no está claro que no es un convenio que haya sido aprobado por el Ministerio de Trabajo, pero es un procedimiento que yo no vine acá a decir las cosas que hice porque yo no soy autocomplacente de ninguna manera y puedo empezar a hablar todas las críticas que yo tengo de lo que hemos hecho en los otros 4 años, pero que nunca tuvimos convenio colectivo y que es visto por el funcionariado como un gran logro de este periodo, no tengo ninguna duda. Nos simplificó totalmente las discusiones salariales, el modo como tenemos que dar los aumentos, el modo como tenemos que dedicar dinero entre docentes y no docentes. Nos simplificó la vida interna de la institución. Eso es así y ya está. Y yo quiero que quede claro que lo hemos cumplido en la medida que podíamos. Dijimos que le íbamos a dar en la medida de lo posible aumentos mayores a los cargos inferiores, se los dimos. Muy menores podrá decir alguien. Pero está claro que la escala salarial de los no docentes se está achicando por consecuencia de esta medida. Que si tuviéramos dinero, lo hubiéramos aplicado de la mejor manera, no cabe duda. El poco dinero que tuvimos lo hicimos. En el Parlamento hemos defendido cerradamente que efectivamente necesitamos tal y cual cantidad de dinero para continuar aplicando el convenio. Y yo creo que es una cosa muy positiva que nosotros nos llevemos bien en la institución. Y que creemos herramientas para llevarnos bien. Que discutamos y acordemos cómo convivir, cómo avanzar en un formato que permita que cada uno exprese sus opiniones y simultáneamente hagamos cosas conscientes de que tenemos grandes dificultades. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a pasar a la última pregunta de esta tanda, de las preguntas que ya estaban formuladas, antes de pasar a las preguntas de ustedes, del público. En la UDELAR existen múltiples casos de acoso sexual y laboral y escasos recursos para su tratamiento. ¿Qué propuestas concretas ustedes plantean para el abordaje de ese tipo de situaciones que hoy se dan a todo nivel en la universidad? Bueno, la institución tiene protocolos centrales para atender estas cosas. Esos protocolos fueron votados en 2013 y se aplicaron en 2014. No me preocupé especialmente de ver esta fecha para no equivocarme. Miré hasta cuál es el formato del protocolo. Hay facultades que tienen protocolos propios para esto, pero se están adaptados de todo, ¿no?, al protocolo central. Efectivamente hubo un periodo en el cual tuvo poco dinero las comisiones que trabajan en esto. Eso se viene solucionando últimamente. Hemos llamado a Carlos, acá está el prorector de gestión, que puede preguntarle a él los detalles sobre este asunto si quieren. Se ha incrementado la inversión y nos preocupa fuertemente el asunto. La comisión ha tratado, no está directamente, la universidad ha tratado, por más que no esté directamente, no sea esto mismo, pero está demasiado cercano, con mucha seriedad, los problemas de derecho, para decirlo en términos generales. El estatuto del personal docente incluye cantidad de aspectos que atienden a esta problemática. Algunos fueron planteados por las facultades de Ciencias Sociales y fueron votados muy anteriormente en el Consejo Central y están incluidos en los textos que ya se votaron. Yo creo importante destacar eso porque la situación universitaria
disímil en cuanto a la media social del país, en cuanto a su estructura en ese sentido, ha sido bien atendida y efectivamente las cosas globalmente marchan bien. Que pueden haber excepciones, obviamente que hay, pueden haber casos que no se hayan atendido debidamente, creo que el proceso va bien. Hemos invertido el poco dinero que podíamos hacerlo, hemos destinado fondos centrales que fueron reservados para otras cosas, para atender estas cosas, eso es muy reciente. Rodrigo puede que no lo sepa porque realmente es muy reciente, y creo que la atención debida al asunto es importante. Contamos con el apoyo de los técnicos de esta facultad para atender a estas situaciones, que efectivamente es muy razonable que estos problemas se analicen rápidamente en las facultades sociales, que tiene estructuras técnicas, académicas para hacer estas cosas, y la situación de analizar los problemas e intentar dar soluciones, creo que anda bien. Yo no pretendo acá cuantificar el asunto porque creo que es difícil de hacer comparaciones. Uno puede decir, en términos absolutos hay tantos casos, tantos otros, y si eso es poco o mucho en relación con el total de esa masa grandísima de funcionarios, 16.000 funcionarios y 120.000 estudiantes, no es fácil de ver si lo que hacemos acá va con la media nacional o no, con la media de Estados Unidos. Yo ese asunto se lo dejo a los que saben de esas cosas. Lo que digo es que el asunto no es un asunto explosivo en la institución, y cada vez que los temas se han planteado, se han tratado de solucionar y se han tomado medidas pendientes a atenderlo. Hay deficiencias, no voy a decir que sea un campo así de flores esto, porque no lo es. Ni el problema es un campo de flores, por el contrario, es un campo de dificultades, ni hemos estado ausentes para buscar las soluciones a estos problemas. Por lo tanto, me parece muy sano que la institución se preocupe de esto. Las autoridades estamos preocupadas por esto, las anteriores, la de ahora, en particular, insisto, la de esta facultad. Hemos tenido diálogos francos con muchos sectores que atienden a estos problemas, no que los sean perjudicados, porque eso es un rubro, una atención a la problemática del día a día, sino una visión global sobre el problema, y creo que eso lo atendió. Tenemos buen puntaje, para decirlo de alguna manera, con los métodos con los que el MIDES y los organismos miden lo que se hace en instituciones, para seguir hablando de un problema que no está planteado en la pregunta tampoco, pero que es un problema latente. Tenemos problemas con los afrodescendientes, con el ingreso de afrodescendientes en la universidad. No logramos tener un número suficiente de candidatos como para poder cubrir las cuotas que el país ha votado. Es una situación real, un problema que uno no sabe cómo hacer para crecer. No puede ser que la gente mienta su origen para decir que cubrimos las cuotas. Esa situación es difícil. Es preocupación nuestra, tenemos sobre nuestra institución la presión de los organismos nacionales de derechos humanos que nos han preguntado qué es lo que hacemos en tal o cual sentido, y esa es una situación donde decir que estamos satisfechos de ninguna manera, no estamos satisfechos. Tenemos problemas con eso, tenemos problemas para solucionarlos. Hablé de muchas cosas distintas, está claro, pero me parece que la pregunta incluye estas cosas. Bueno, como la pregunta es la última, te dejamos hablar un minutito más y vamos a dejarlo como ya que estamos, ¿no? En primer lugar, creo que el punto de partida debe ser reconocer que el problema existe. Reconocer que la universidad no es un ámbito impoluto donde estas prácticas patológicas a nivel social no existen o no operan. Es un proceso donde más que la prevalencia, en todo caso, estamos enfrente a un problema de visualización. ¿Sí? Yo siempre he hecho este comentario en otros ámbitos. Cuando me tocó ser militante estudiantil hace mucho tiempo atrás, era un tema que no estaba en la discusión. ¿Sí? No está en la discusión en los centros de estudiantes, hoy está presente esa discusión. Como está presente a lo largo y ancho de toda la institución, por suerte. Perdón, es una agenda emergente que hay que prestar atención. Porque entiendo, y esto obviamente no somos una entidad aislada de lo que sucede en otros contextos, que la problemática es suficientemente seria como para que requiere respuestas institucionales claras al respecto. Esto y otras áreas. Podemos hablar de discriminación salarial, podemos hablar también de los problemas de techo de cristal en la carrera docente vinculados a las mujeres, ¿sí? Podemos hablar de cómo generamos nosotros mecanismos de evaluación a veces descontextualizados que no tienen en cuenta la realidad en particular que un docente o una docente tuvo en un periodo determinado. ¿Sí? Yo creo que son todos elementos que seriamente y sin renegar un ápice de la calidad de la evaluación tienen que ser incorporados sistemáticamente
para evitar situaciones de discriminación o situaciones de perjudicar en función de la posición de las personas en su inserción en la institución. En el caso de acoso, tanto sexual como laboral, me alegro, no lo sabía, me acabo de enterar por el rector de que se han tomado unas medidas al respecto. Creo que teníamos una desacumulación importante en esta área. Y lo digo desde ciertas experiencias. El mecanismo implica un proceso donde los servicios deberíamos elevar bajo ciertos protocolos y ciertos requerimientos de confidencialidad las denuncias a un ámbito central, y ese ámbito central procesar las discusiones y los asesoramientos razonables para tomar una decisión. La experiencia, y sí, lo digo desde el Decanato de Ciencia Económica, que es donde estuve, pero también lo he estado en el Consejo Directivo Central y precisamos en estas discusiones, la experiencia ha sido, por ejemplo, que hemos tenido situaciones de denuncia que estuvieron más de 2 años en un ámbito central sin resolución. Y eso es preocupante. ¿Sí? En particular, me tocó ser convocado por la justicia laboral en un juicio que un funcionario lo realizó a la facultad, y uno de los elementos que la justicia laboral esgrimió contra la posición de la facultad es que no se había laudado internamente el protocolo interno que la propia institución tenía definido. ¿Sí? Por lo tanto, yo creo que eso es importante, que si definimos un protocolo tengamos la capacidad de cumplir las etapas asociadas a ese protocolo. Esto lo lleva también porque creo que también genera otros ruidos, porque algunos servicios terminan recurriendo a mecanismos propios para intentar responder a carencias que provienen del nivel central. ¿Sí? Nosotros nos pasó, y somos de unos servicios que posiblemente no estemos estrictamente asociados al protocolo que se definió a nivel central, hace llamado un lustro, pero el problema es que definimos un protocolo propio porque nos enfrentamos a situaciones concretas de estudiantes, de funcionarios, docentes y no docentes, que enfrentaban situaciones de acoso y no teníamos herramientas para responderlo, o la institución a nivel central no dio respuesta. Entonces definimos un protocolo propio. ¿Sí? Protocolo que fue definido desde los colectivos. ¿Sí? Se creó una instancia en particular desde donde docentes, funcionarios no docentes, estudiantes participaron y definieron un protocolo. ¿Sí? Ojalá que comience a funcionar de forma aceptada a nivel central, porque eso evitaría este tipo de lógicas. Y en todo caso lo que tenemos que hacer es asegurarnos que la forma que procedemos a nivel de los servicios sea consistente con las definiciones centrales. Definiciones centrales que deben asegurar algunos elementos claros, ¿no? Celeridad de los procesos, no lo estamos asegurando. Claridad, anonimato, canales claros, respetuosos del denunciante, y canales también que impliquen diferencia desde el punto de vista de los mecanismos de donde surge la denuncia, pues informal o formal. Eso requiere algunos elementos importantes, entre otras cosas, completar equipos técnicos que también eviten que finalmente la Comisión de Acoso Central a veces venga juicios de valor que no estén técnicamente fundados, que nos puede pasar también, si no procesamos este tipo de cosas. Me alegro que esté en proceso de resolución. Creo que nos ha llegado, hemos atravesado un conjunto de dolores de cabeza importantes como institución porque no hemos logrado responder en tiempo y forma a problemas que hace bastante tiempo son contrastables en la un comentario, porque voy a aprovechar que creo que me queda un minuto final. Todo lo que hacemos, incluyendo esto, siempre somos nosotros. Siempre somos nosotros los responsables de que estas cosas pasen o no pasen. Siempre somos nosotros en el ámbito que tiene que ver con acoso, en el ámbito que tiene que ver con cambiar o no cambiar la ley orgánica, en el ámbito que tiene que ver con cómo gestionamos los recursos humanos. ¿Sí? Esta institución es una institución colectiva, por tanto las responsabilidades son colectivas, en todos los casos. Creo que lo que importa es definir con claridad cómo se procesa la discusión de tal manera de evitar, por ejemplo, atrasos en este punto. Bueno, ahora vamos a pasar entonces, muchas gracias a ambos por haber contestado las 8 preguntas que se plantearon desde las organizaciones convocantes. Y ahora vamos a ir a las preguntas del público, pero antes voy a pasar un aviso porque si no después cuando terminemos se nos van a ir todos y no van a escuchar. Esto es para los estudiantes porque el jueves 30, pasado mañana, a las 20:30, el sexo va a tener una asamblea y ahí van a definir el respaldo, a quién se le da respaldo como rector. Así que jueves 30 a las 20:30, ¿en qué local, chiquilines? Todavía no tenemos salón. En el L6, acá mismo, asamblea del sexo para definir los respaldos al futuro rector. Bueno, para comenzar con las preguntas de ustedes, vamos a ir con la siguiente. Todas las preguntas son para ambos y en este caso en vez de 4 minutos vamos a hacer 3
¿sí? Porque si no nos vamos a ir de acá muy tarde. Y además en algunos casos los temas se repiten o retoman cosas que ya estuvimos hablando. A ver, no retoma nada, pero vamos a ir con esto. ¿Qué solución se propone de cara a la reestructuración del Hospital de Clínicas? A ver, moneda de nuevo. La respuesta tiene, a mi entender, tres partes. La primera tiene que ver, y creo que en esto no vamos a tener discrepancias con el rector, tiene que ver con tener un vínculo con el Poder Ejecutivo muy claro sobre el rol específico que cumple el Hospital de Clínicas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Sí? Hoy es un vínculo que es ad hoc, que se ha negociado a veces año a año los requerimientos de recursos que pueden traspasar ACE al Hospital de Clínicas. Hay que definir un funcionamiento institucional que establezca con claridad qué prestaciones brinda el hospital a ACE en particular, o sea, a la salud pública en general. Esto es uno de los componentes. El otro componente es que es un hospital universitario, como tal requiere una reestructura edilicia y funcionamiento, en donde tiene que haber una propuesta, primero de la Facultad de Medicina, ¿sí? Y que nos permita avanzar sistemáticamente en corregir problemas serios que tiene la institución. Yo quiero también expresar que en el último periodo se hizo una propuesta importante de reestructuración arquitectónica del hospital. Es un activo que tiene hoy la universidad, esa propuesta, que se intentó discutir la viabilidad de financiarlo a través de un mecanismo. El rector tuvo la valentía de plantear esto en ámbitos muy complejos en la Universidad de la República, lo que no quiere decir que estuviéramos defendiendo un mecanismo de instrumentación en particular, sino recorrer el único camino, el único que dejó abierto por el Ejecutivo necesario. ¿Sí? Creo que en la Universidad de la República somos a esta altura bastante escépticos que esto pueda ser el camino adecuado. Lo cierto es que el hospital requiere urgentemente una reestructura edilicia, no estamos brindando atención en condiciones justas, no estamos formando recursos humanos en las condiciones adecuadas, y es uno de los pocos grandes hospitales públicos en donde no se ha hecho una reestructura profunda de su infraestructura edilicia. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay un diálogo que es un diálogo con el Poder Ejecutivo muy importante. La universidad con sus propios recursos no va a poder encarar esto de una manera sistemática. El proceso de discusión de la llamada refuncionalización fue bastante más prolongado de lo que se suele comentar. Contó con el firme y decidido apoyo del aparato central de la universidad, que no es solo el rectorado, sino el Consejo Central, y con el apoyo de algunos servicios especializados que colaboraron en que el estudio tuviera seriedad y nos convenciera de que podíamos hacerlo. Solo voy a nombrar uno porque me parece que muchos se han olvidado de que eso era necesario. Hicimos estudios costosos para estudiar si la estructura del Hospital de Clínicas soportaba la transformación que queríamos hacer. El estudio resultó que el hospital no estaba muy bien en su estructura. Su estructura, que si los hierros oxidados, agujeros hechos en las grandes vigas, si la cimentación estaba bien. O sea, si el hospital, que fue inaugurado en el 50, pero fue terminado bastante antes, estaba en condiciones de ser rehecho, para decirlo de alguna manera, de acuerdo a las nuevas pautas de la medicina y de la asistencia. Eso se hizo. Se estudió, yo vi, me asusté muchas veces al ver los estudios que estaban indicados en estos colores, lo que estaba bien y mediano y superior, y el resultado fue que si íbamos a querer gastar 120 millones, que es el número que se divulgó oportunamente, y 150, como es lo que pensaríamos ahora para hacer aquello, gastar 10 millones de dólares arreglando todo eso no era mucho dinero. 10 millones de dólares, sí, 10 millones, pero una estructura que soportaba lo que queríamos. Lo que queríamos era que el hospital dejara de ser, con minúscula, de clínicas. Eso es el gran cambio desde el punto de vista de lo que se quería del hospital. Que el hospital no fueran los dueños del hospital, los profesores uno por uno de las distintas especialidades, sino que el hospital fuera un hospital de asistencia global y que, por tanto, en particular respecto de lo edilicio, los locales del hospital fueran utilizados 24 horas por día. No 4 horas por día, como resulta que usan los profesores de otorrinolaringología, de los pulmones o del diafragma. Ahora es así, porque es de clínicas no más con mayúsculas, sino con minúsculas. El gran cambio es ese y las nuevas tecnologías de la salud humana, que permitieron que quedaran 8 pisos libres en los últimos pisos en el hospital. Esa transformación es la clave.
Intentamos más de lo que dijo Arin para la financiación. Creo que se olvidó, porque eso lo conoció bien en ese periodo, él participó posteriormente del asunto de las PPP. El proceso, intentamos que el Poder Ejecutivo nos aceptara la financiación de las obras con un descuento sistemático aplicando leyes existentes para los aportes patronales a la seguridad social. Eso nos hubiera dado para hacerlo. La respuesta famosa de que la PPP es la única manera es respuesta negativa a ese pedido. En azul, como digo yo en broma, firmado por el ministro Astori y por el ministro de Salud Pública. Los intentos posteriores vieron que era difícil hacerlo por PPP y el Consejo Central resolvió parar con ese procedimiento. Yo lo dije y lo reitero. Yo siento dolor de no poder seguir con esa gran transformación que elaboramos para el hospital y clínicas, y esa elaboración es una elaboración que se hizo con el gran aporte del hospital, de la Facultad de Medicina y del aparato central para lograr saber cómo queremos un hospital moderno. Y ese proceso yo creo que hay que, aplicando las cosas que Arin ha dicho, deberíamos seguirlo adelante, porque eso no es un aporte a la universidad, es un aporte al país. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, que tampoco tiene nada que ver ni con el hospital de clínicas, ni con algunas cuestiones que mencionamos anteriormente, y es el posicionamiento de ustedes sobre el proyecto de Facultad de Artes. El proceso de Facultad de Artes es uno de los procesos lentos que muestran lo que dije al principio, que muestra que es difícil cambiar las cosas de la universidad. Es así que es un problema solo interno. Ese proceso empezó hace por lo menos 4 años, porque yo lo recibí el proceso y creo que tenía 3 años anteriormente. Yo no hago historia de la universidad, sino que hago gestión y política de la universidad, pero había empezado. Y es un modelo que va bien, lo puedo decir, se está trabajando con coherencia, pero da trabajo. Como una muestra de dificultades que tenemos 2 centros de estudiantes en ese local, veremos qué pasa cuando se unifiquen, a ver si se van a unificar los centros de estudiantes. Puedo decir las cosas que plantean, pero vale la pena tenerlo en cuenta, porque esas complicaciones tenemos que resolver en la vida universitaria. La idea de tener una facultad de artes, incluyendo la música, las artes plásticas, etc., parece una excelente idea. La idea de incorporar la danza al complejo de la institución me parece que está muy bien, y eso va bien encaminado a través de las relaciones que tenemos con los organismos municipales de esas cosas. Yo creo que hay que jugarse porque logremos transformar la escuela, la EMBA, que se quiere seguir llamando EMBA, y no sé si aceptará cambiar el nombre cuando sea Facultad de Artes, y la música en una institución pública. Las condiciones están dadas, esos son mis datos permanentes, de tener muy buenas relaciones con los 2 complejos que ahora se están uniendo y con el aparato municipal, esas cosas. Creo que encaminados están, ahora quizás cuando se complete todo habrá que ver si el dinero da. Tiene un hermoso edificio, yo recomiendo para ver el edificio que entre en la Biblioteca Nacional y lo miren desde el centro de la manzana para ver lo hermoso que es ese edificio. Es una cosa que es media rara porque hay que ir a la oficina de la directora de la biblioteca para hacer esto, pero es acabadamente una cosa extraordinaria, que son de los logros que hicieron anteriormente, que creo que son de las grandes cosas, dotar esa facultad. Dificultades tiene Bellas Artes hasta para abandonar el local de Martí, le digo realmente, porque como le digo, el piso está acá, y el piso hay que pisarlo para darse cuenta los problemas que se plantean en la institución. El local de Martí, por si alguien no sabe, la pregunta la tiene de Bellas Artes, es el local viejo del local de Bellas Artes, donde gran parte del movimiento anarquista que generó la EMBA lo siente como terreno propio, y yo creo que está bien, vamos a intentarlo, porque no viene a negarlo acá, viene a decir que hay cosas que hay que respetar. Hasta esos problemas van a ser cruciales para resolver esto. Les pido por favor silencio en el fondo porque en determinados momentos no se escuchaba, así que si pueden colaborar con un poco más de silencio, les agradezco. Eso va por un minuto. Me ha tocado acompañar el proceso de creación progresiva de la Facultad de Artes desde el área social y artísticas. Creo que es un proceso complejo, es un proceso en donde en realidad requiere apoyos centrales, pero hay que respetar también los plazos y los tiempos de los servicios involucrados. Hay avances, esto no es un proceso estancado, hay avances en los últimos tiempos, acumulativos, y entiendo lo que tenemos que hacer es a nivel central generar los apoyos para que fructifique una nueva facultad.
Es más que razonable ir unificando servicios con estas características y es más que razonable que la Universidad de la República tenga una facultad de arte como tal. Hay temas vinculados a las transiciones que hay que resolver y hay temas en donde desde los ámbitos centrales se puede colaborar sistemáticamente para que esto suceda, incluyendo la mudanza. Porque también hay algunos apoyos que podemos generar a nivel central para facilitar estos procesos hasta de unificación de edilicio que requiere algunas inversiones que habrá que buscar cómo se financia. Muchas gracias. Y ahora vamos a una pregunta donde hay un tema que Roberto mencionó en la última respuesta de la primera tanda, vinculado a la inclusión de algunos colectivos. Entonces, la pregunta dice que cuáles serían las mejores políticas de inclusión a impulsar por parte de ustedes en caso de ser rectores, en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad, población trans, afrodescendientes, etc. En primer lugar, tenemos que generar los mecanismos para que la Universidad de la República respete los marcos normativos. Esto no es fácil enunciarlo, no necesariamente es fácil instrumentarlo, pero tenemos que, de la misma manera que señalé que no deberíamos intentar buscar soluciones ad hoc, puntuales, en cada caso que enfrentamos un problema, en este caso tenemos que generar una estrategia que nos permita cumplir con esos marcos normativos y evitar un mecanismo de discriminación en general, ¿sí?, contra distintas poblaciones. En segundo lugar, tenemos que generar políticas específicas. Esto requiere políticas activas, en particular discapacidad, en particular mecanismos que aseguren accesibilidad. No todos los servicios universitarios tienen hoy condiciones de accesibilidad razonables, ¿sí? Son a veces intervenciones costosas pero absolutamente necesarias. Tenemos que buscar también mecanismos que nos permitan atender situaciones que el grado de prevalencia de la población es muy baja, pero que afectan muchísimo a las personas. Por ejemplo, estudiantes con ciertas discapacidades, ¿sí? A veces somos una institución bastante expulsiva de algunos procesos. Estudiantes con situaciones de sordera o ceguera requieren a veces apoyo ad hoc que no están estipulados a nivel central. A esto me refiero. Creo que Bienestar para cumplir, tiene algunos instrumentos parciales, pero nos hemos enfrentado desde los servicios dificultades para poder atender situaciones de esta naturaleza. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es pensar desde bienestar universitario como una política integral, cómo progresivamente incorporamos a poblaciones con ciertas dificultades y cómo poblaciones discriminadas de alguna manera logran acceder a la institución en base a los marcos normativos y políticas internas que debemos tomar. Eso quiere tener una discusión abierta sobre estos tópicos. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta. Digan lo que yo no quería responder. Porque ya lo había dicho. Porque ya habías hablado de eso. Entonces, un minuto. Las generalidades que uno puede decir sobre esto, de alguna manera son las que yo las comparto. Porque efectivamente uno no puede decir hay que hacer esta política, las cuestiones que estén muy puntuales, hay que adaptarlas a la gente. La Bienestar Universitario tiene una fuerte inversión para las cuestiones de sordera, quiero aclarar por las dudas. Es un gran problema conseguir gente que sepan hacer eso. En la especialización hemos abierto cursos en el norte, en Tacuarembó. Yo fui a entregar kits de gente que hizo lenguaje de señas para que tuvieran una buena formación. Lo hice yo personalmente, lo recuerdo claramente, eran pocos, 3, 5 personas, pero el esfuerzo hasta en el interior lo hemos hecho muy fuertemente, pero conseguir la gente que lo haga es un problema complicado. Y hablo de que es un lugar que conozco bien. Efectivamente tenemos dificultades en los pueblos locales antiguos para cuestiones de discapacidad, ya que les digo que la nueva construcción que hicimos para el Instituto Confucio relacionado con la lengua y la cultura china, lo más costoso fue hacer que fuera accesible. Hubo que poner un ascensor afuera, etc. Salió cientos de miles de dólares la construcción entera. Lo hemos hecho y me parece que es muy bueno que atendamos en las estructuras completamente nuevas, diferentes a lo normal, porque si hay innovación es eso, y me parece que estamos atendiendo a las cuestiones de este tipo. La institución ha atendido los problemas de lactancia, no digo más nada, lactancia, de dar amamantar a los niños en diversos lugares de la institución. Algunos son hechos con fondos centrales que se llaman para eso. El esfuerzo que se ha hecho para atender situaciones concretas que son de poca gente, pero que son cruciales para establecer igualdad entre la gente, que
el esfuerzo ha sido muy grande. O nuevamente, lo dije antes, acá viene lo que dice ya que ya hablé, el esfuerzo que se puede hacer desde aquí para estas cosas me parece que es crucial. Bueno, muchas gracias. Ahora espero que con esta pregunta no me olvide ninguno de los dos. Porque dice, ¿qué políticas propondrían priorizar en caso de incremento cero en la próxima rendición presupuestaria? Está claro que tienen que ser políticas no costosas. Esa es la primera respuesta en un presupuesto cero. Bueno, pero ahí está planteado el asunto y hay que contestar algo, por lo menos. Yo diría, yo puedo decir lo que dijimos que queremos priorizar en la actual rendición de cuentas, porque sigue en trámite, no con costo cero, pero con costos muy bajos. Eso lo puedo decir. Y podemos priorizar algunas cosas que son costos externos que tienen que ver con el uso de los dineros del Fondo de Solidaridad y del adicional del Fondo de Solidaridad, que son dineros que van a seguir viniendo aunque no tengamos cero en la rendición de cuentas o lo que sea. Sobre esto me entiendo brevemente. Está claro que el sistema de becas ha sido un sistema totalmente eficaz en la institución. Hay evaluaciones negativas de algunas de las cosas que se han hecho con el dinero del Fondo de Solidaridad. Voy a dar un solo ejemplo. Tratar de financiar actividades para materias difíciles, para decirlo ramplonamente, y el resultado no ha sido muy bueno. Las dificultades que hay en los primeros años en la vida universitaria no son solucionables o solucionados aparentemente con los dineros que uno invierta becando a los estudiantes del primer año. Estos son datos que surgen de informes recientes del fondo. Y eso es un problema que muestra que los problemas que tenemos al ingreso en la universidad no salen solo con dinero, sino que son problemas mucho más complicados que hacen a la estructura global de la institución y del ingreso de la institución. Yo no me voy a extender eso. Yo tengo larga experiencia en la Facultad de Ingeniería de repetir cursos en el primer semestre, en el segundo semestre, anual, todo eso que en ingeniería se hace desde hace muchos años, y las dificultades que hay en lograr cosas buenas son grandes. Luego está el dinero que entra por el adicional, que ese sí, yo debo decir acá un número que no se divulga mucho, pero hay que decirlo, más de la mitad de lo que gastamos en construcciones actualmente está financiado con el adicional del Fondo de Solidaridad. Las construcciones nuevas que estamos haciendo, hay dinero presupuestal, una parte, pero más de la mitad de eso es dinero que ingresa por la vía del fondo de adicional. La posibilidad de usar dinero adicional para otras finalidades no hay que cerrarlo, porque el adicional, que tiene 3 finalidades específicas votadas en la ley que lo aprobó, permite usar no solo en construcciones el dinero que se viene y en tareas de enseñanza. Eso es una cosa que hay que estudiar. Yo no lo he hecho, a mí no me gusta vender versos, digo que esa posibilidad existe. Hay que mirarla con cuidado, pero existe. Y si seguimos en esta seca, como se dijo antes, si no podemos poner funcionarios de enseñarlo para allá, porque allá veo 3 funcionarios que conozco bien, si no podemos tener gente que cuide de los lugares que hacemos, habrá que ver si el destino que se le da el dinero no puede ser otro. Lo digo con total sinceridad. Yo no propongo nada, ni quiero dejar de construir, ni cosas parecidas, pero que en la seca va a haber que pensar cosas originales, no cabe la menor duda. La redistribución del aparato central de la universidad es una gran tarea. Y le digo la verdad, está claro que el segundo mandato permite hacer esto más fácilmente, porque uno no tiene que cuidar las espaldas. Así dicho, con esa necesidad que yo tengo para cualquier cosa. Y ahí hay que meter mano. No tengo ninguna duda. ¿Qué sale de ahí? No me animo a decirlo ahora. ¿Cuántas educaciones compensadas hay que dejar de dar? ¿Cuántas extensiones de horario? ¿Cuántos sueldos altísimos que hay que bajar? No me animo a decir nada. Pero que es un tema a discutir, no tengo ninguna duda. Las dos cosas juntas. Y que lo estoy pensando, se lo digo sinceramente. Pensar un contrafactual con presupuesto incremental cero es un ejercicio muy complejo.
Yo creo que la primera respuesta que tenemos que tener como universitarios es que tenemos que asumir proteger algunos programas. Es claro que en un escenario de fuerte restricción presupuestal, lo primero que hay que hacer es proteger algunos programas. Proteger algunos programas quiere decir evitar estar atendiendo la diversidad enorme y absolutamente justificada de requerimientos que tiene la institución en toda su extensión. ¿Sí? Es priorizar con claridad. Yo hoy creo que hay dos programas que hay que priorizar. Uno es el programa de dedicación total. El programa de dedicación total es un programa caro, pero central para la Universidad de la República. Sin un programa de dedicación total que tenga la capacidad de absorber el flujo de nuevos docentes que quieren dedicar su vida laboral a la creación de conocimiento y de la enseñanza, difícilmente podamos tener un mecanismo de renovación y de cambio académico solvente a lo largo del tiempo. Por lo tanto, hay que protegerlo, lo hemos protegido, y acá creo que hay esfuerzos sistemáticos de la institución donde que hemos intentado evitar una lógica en donde el programa termine estando, como creo que está hoy, en una situación de financiamiento profundo, donde tenemos una cola bastante larga de docentes aprobados académicamente, pero sin capacidad la institución de sostener el ingreso efectivo al régimen de dedicación total. Eso tiene costos de largo plazo. Generaciones de docentes que no se incorporan a la institución son costos de largo plazo que paga la institución. No tiene que ver con lo que pasa en un año en particular. A veces son generaciones de jóvenes formados en el país o fuera del país que no logran tener un espacio razonable para desarrollar la investigación, la extensión o la enseñanza. Por tanto, tenemos que apostar a proteger el programa de dedicación total. Eso quiere decir que mirar con mucha atención los recursos que se pueden ir liberando para mantener un flujo de entrada. Segundo elemento, hay que proteger la enseñanza de grado. Si queremos generalizar la educación superior, tenemos que ser capaces de proteger la enseñanza de grado, fundamentalmente en los tramos iniciales de la carrera. Tengo un matiz con el rector, las becas no funcionan para algunas materias en particular, funcionan cuando se logra sostener y se comparan poblaciones similares en el tiempo. Por tanto, no son la única solución. A veces hay soluciones que tienen que ver con la innovación, no solo en los procesos, sino en los contenidos y en la forma en que se imparte la enseñanza, pues es un tema a discutir distinto, es parte de la agenda de democratización. En un contexto de restricciones, yo creo que teníamos que elegir estos dos programas. Enseñanza de grado focalizada en los primeros años y régimen de dedicación total. No quiere decir que no haya otra prioridad, está claro, ¿no? Estamos hablando de un escenario de incremento cero. Y tenemos que también aprovechar esa mala noticia para discutir nuestras estructuras. Nuestra estructura funcional, nuestra estructura normativa, nuestra estructura académica, que nos permita elaborar un potente proyecto de ley presupuestal para ser presentado al Parlamento en 2 años. Ahí se nos juega la vida, por un periodo mucho más largo, al próximo rectorado. De hecho, el próximo rectorado no va a disfrutar las bondades si nos va bien en esa ley presupuestal, y es muy importante que la Universidad de la República tenga un proyecto sólido, un proyecto que sea entendible, un proyecto que el país de alguna manera tenga la capacidad de invertir en él. ¿Sí? Y eso requiere mucho trabajo universitario en estos próximos años en condiciones que no van a ser posiblemente las mejores. Bueno, ahora vamos a hacer la última pregunta y desde ya les agradecemos a todos por haber participado de este encuentro. Y bueno, de aquí en más, capaz que sea algún otro encuentro, capaz que no, pero creo que se tocaron varios temas y bueno, nuevamente gracias a todos por haber estado acá. ¿Piensan que el cargo de rector es fundamentalmente un cargo académico o un cargo político? Gracias a quien formuló la pregunta. Son las dos cosas, ¿no? Es inseparable. Es un cargo que requiere capacidad política para construir agenda institucional, pero es un cargo de conducción colectiva de una institución académica. Por lo tanto, es inseparable esta discusión. Esto no funciona, no es un mecanismo de gerenciamiento, te vamos a contratar un gerente para que haga esto, pero tampoco es un mecanismo en donde un académico que no tenga ciertas habilidades en la gestión política cotidiana debería ocupar, hasta por vocación. Entonces, creo que es inseparable. Es un cargo de gestión política de una institución académica, de la principal institución académica que tiene el país. Está claro que estas dos cosas no cabe duda. Yo me precio del hecho de que el cargo que tengo ahora es el primer cargo rentado en la administración universitaria que tengo. Yo hasta hace 4 años solo fui profesor de la Universidad de la República.
y creo que mi formación académica, que se puede leer ahí cuál es una formación tardía por razones de mi vida personal. Me doctoré cuando tenía 45 años y me licencié cuando tenía 41, después hice todo muy rápido. Hizo que mi vida de gestión o de conocimiento de la institución fuera previa a mi formación académica. Por más que mi vida de estudio, lo que sé de matemáticas, como me gusta decir, lo aprendí cuando tenía entre 17 y 21 años. Después floreció. En la cárcel lo cultivé bien y después hice todos esos estudios en la Universidad del Cabo que caracterizan en mi vida profesional como matemático. A la institución hay que conocerla académicamente para opinar sobre eso. Eso sí, lo digo con total fuerza. No se puede conocer bien la institución que tiene una finalidad académica si no se está en la academia. Categóricamente. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia de nosotros es lo que nos hace potentes. El hecho de que asumamos la responsabilidad de construir ciencia, de construir filosofía, de construir ciencias sociales, de saber cómo piensa la juventud, se hace en la academia, en el sentido más amplio de la palabra. Y se hace conociendo el país, teniendo los pies manchados y el cuerpo roto por haber vivido duramente nuestro país tal cual es. Y yo creo que todo eso junto es lo que hace un buen rector. Bueno, muchas gracias a ambos y muchas gracias.